Estamos de regreso con esta transmisión ininterrumpida a propósito de este triple asesinato de carabineros ocurrido en la zona sur del país, y seguimos inquiriendo más reacciones, especialmente del mundo político, orientado también a las medidas que se tienen que adoptar de inmediato y también a aquellas de más largo plazo, que tienen que ver, por ejemplo, con la tramitación de proyectos legislativos en temas relacionados con seguridad y que siguen entrampados o en discusión. Por eso la comunicación de esta hora es con el senador Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana. Senador, buenos días. Buen día, Ramón. Buen día. Senador, usted sigue... La verdad, corrijo, ha sido un pésimo amanecer para todo Chile, no solamente para la familia de Carabineros de Chile. Exacto. Senador, usted sigue presidiendo la Comisión de Seguridad, ¿no? Sí, así es, Ramón. Ya, desde ese punto de vista, ya quiero abordar los temas legislativos que están precisamente en la carpeta del trabajo en esa comisión y en el Senado en particular. Pero su opinión respecto de varias declaraciones que hemos escuchado en el día de hoy de distintas personas, autoridades, senadores, diputados, qué sé yo, expertos en temas de seguridad, relacionados con la necesidad de aumentar el estado de excepción en la zona en donde han ocurrido estos hechos y pasar al estado de excepción constitucional del estado de sitio. ¿Usted está de acuerdo con esa situación? Yo creo, Ramón, que el estado de excepción, tal como ha estado operando en la región, en la macrozona sur, y también lo que ha ocurrido en la macrozona norte, han sido efectivos, porque se ha disminuido la cantidad de delitos incendiarios en alrededor de un 60% de lo que ocurría hace 2 años a la fecha. Y se ha aumentado a más del doble la cantidad de detenidos y procesados. Miren nomás el caso de este señor Yaitul, donde se suponía que podían haber reacciones, pero nunca tanto como lo que acaba de ocurrir, que es una brutalidad. O sea, el estado de excepción ha funcionado, solo que a raíz de lo que acaba de ocurrir hoy, hay que subir un poco la calidad y la contundencia de la respuesta. Porque el estado de excepción, para que todo el mundo lo tenga claro, significa concentración de recursos humanos, financieros y tecnológicos en las policías principalmente, y con la participación de funcionarios de las Fuerzas Armadas en alrededor de 1000, que con los turnos que tienen que hacer, en la práctica significa no más de 10 o 12 patrullas, como disuasivos en algunos puntos críticos, de 3 comunas a las que hoy día está circunscrita la violencia en la macrozona sur. Pero lo que acaba de ocurrir, Ramón, esta madrugada, es un acto de terrorismo duro y puro, que no dista mucho en la forma de lo que ya ha ocurrido en actos terroristas y hasta hace muy poco, recién se reconoce que en Chile los hay. El presidente Boric, cuando estuvo la primera vez en la Araucanía, señaló que había actos de terrorismo. Ningún otro gobierno se había atrevido a señalar la presencia de terrorismo en nuestro país. Por esa razón, la ley antiterrorista está parada en el Parlamento. Voy a su respuesta. Quería colocarlo en el contexto. El estado de sitio es muy complicado para la vida cotidiana de la ciudadanía. No obstante, entendemos que la primera necesidad hoy día es la de controlar los actos terroristas. Yo creo, honestamente, que un estado de sitio en este momento no es lo que debiere ocurrir como política de Estado. Lo que tiene que ocurrir como política de Estado, y en esto tanto el gobierno como los 3 poderes tienen que estar de acuerdo en que vamos a subirnos al mismo tren, a subirnos en asientos mirando para el mismo destino y en el mismo carro, porque si no esta cosa no funciona, y operar en consonancia, para no tener jueces de garantía como los que ya tuvimos en 2 casos emblemáticos contra el crimen organizado, donde actuaron por cuenta propia en contra de todo lo que nosotros esperábamos que fuera una respuesta firme. Por otro lado, también el Ejecutivo tiene que entender que hay que priorizar ciertos recursos, particularmente en inteligencia. El terrorismo solamente se puede combatir con inteligencia, y una vez detectado, para evitar, lo que tenemos que hacer es buscar la manera de desmantelar. Así ocurre en todos los países que han tenido terrorismo, y es con este acto queda más que marcada la huella. Y lo otro que hay que resolver es que
finalmente podamos tener el apoyo a nuestras policías y una participación del ejército mucho más precisa y con atribuciones. Hoy día los funcionarios del ejército solamente están como disuasivos, porque a la hora de que ellos tengan que actuar con lo que saben hacer, o sea, aplicar armamento letal, van a estar metidos en un lío por cuanto los que van a operar ahí son los tribunales civiles y no los tribunales militares. Y esa es una discusión que hoy día tenemos. Respondo entonces, el estado de sitio me parece que no es la medida que hoy día se requiere, podrá tranquilizar a las personas viendo más presencia militar y todo, pero el efecto del efecto de penetración, de búsqueda, de adelantamiento no va a ocurrir. Y por lo tanto las respuestas son otras, pero tienen que ser muy urgentes, Ramón. Se entiende la argumentación, pero hay otros que señalan que precisamente es el momento de también dar más señales y por eso escalar a otras herramientas que tiene el Estado para dar una señal potente de que se está utilizando todos los recursos. Usted habla de que hay que ser mayor eficiente y hay que colocar un poco de pausa al respecto y buscar la mejor herramienta, si es que lo interpreto bien sus palabras. Sí, Ramón, es así, pero siempre con un carácter de urgencia. Y hay otro elemento que es importante, la voluntad de unidad nacional. Este es un problema que no solamente golpea con mucha rudeza a Carabineros de Chile, nos ha golpeado a todos. Porque esto puede seguir ocurriendo. Mire, Ramón, lo que sabemos hasta el momento, y todo esto es extraoficial, es que por alguna razón que no está clara, los carabineros bajaron de un vehículo blindado. Un vehículo que ya habíamos venido estudiando en las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad y que entendíamos que era algo que permitía efectivamente salvarle la vida a los carabineros, aun cuando fueran atacados con armas de grueso calibre. Se ha invertido plata en eso. Por alguna razón se bajaron, los asesinaron, les quitaron el armamento, los suben al pick-up y los queman. Todo eso con una organización bastante poco usual. Entonces la manera de responder, sí, hay que ponerle más contundencia a esa zona, a esas 3 o 4 comunas, que es donde hoy día se concentran los grupos terroristas. Pongámosle y mantengamos este nombre, pero hay que penetrarlos, pues. Y para esa razón tenemos que finalmente colocar al sistema de inteligencia que hoy día no existe en Chile, porque lo que existen son inteligencias de ambas policías por separado, de las Fuerzas Armadas que cumplen otra función, de la propia Agencia Nacional de Inteligencia que sigue bastante desmantelada. Y antes de que pensemos cómo lo vamos a hacer, qué tipo de instituciones queremos, cuál va a ser la nueva estructura, que es una solución del mediano plazo necesaria, pero el mediano plazo, hoy día hay que fortalecer la ANI. No puede ser que siga teniendo, y lo hemos dicho, Ramón, yo ayer estaba en un seminario de 2 universidades y lo que decíamos es eso. Si no tenemos un sistema de inteligencia que esté interoperando todas las policías, no guardándose la información para sus propios procedimientos, sino que compartiéndola con la participación de las inteligencias de las Fuerzas Armadas, porque tenemos un problema por la permeabilidad de la frontera, por el fortalecimiento inmediato de agentes de la Agencia Nacional de Inteligencia que pueden preparar más de 50 por año. No vamos a poder adelantarnos a los hechos, y cuando no nos adelantamos a los hechos podemos partir de premisas equivocadas, y cuando partimos de premisas equivocadas podemos tener resultados equivocados, ¿no? Y ahora, por lo mismo también hemos dicho que preocuparnos de la infraestructura crítica hoy día no es la principal problema en Chile contra el crimen organizado, contra los grupos terroristas sí, y eso es lo que tenemos que intentar resolver ahora ya. Ahora, es bien interesante lo que usted señala, porque evidentemente hay distintos tipos de medidas que se van tomando. Muchas veces se habla de lo entrampado que están ciertos proyectos. Estamos hablando, por ejemplo, precisamente uno que usted señala, el de infraestructura crítica, la RUF, la ley de las reglas del uso de la fuerza. Y yo aquí estaba revisando justamente unas declaraciones suyas de hace unas 3 semanas, en donde a propósito de estos temas de la agenda de seguridad que está en el Congreso, usted decía que el gobierno no podía parapetarse detrás de su postura y que bueno, que se tendría que entender que tenía que colocarle más urgencias a esos temas, porque justamente los ritmos legislativos a través de la urgencia los pone el gobierno. A propósito de esto que ha sucedido, entonces, ¿cuál cree usted que podría ser un punto de inflexión a partir del asesinato de estos 3 carabineros en ese tema? Mire, y con un dato bien concreto, Ramón, cuando ningún gobierno
ningún gobierno de los últimos 4 gobiernos había querido hacer modificaciones de la tontería que ocurrió hace años atrás de la modificación de la ley de inteligencia. Digo tontería porque el 2011 se le agregó una palabrita, o más bien una pequeña frase, en donde dejaba absolutamente imposibilitada la aplicación de la ley porque era una cuestión subjetiva. Por lo tanto, ningún juez se atrevía, digamos, a tomar una interpretación que no sea la que Chile esperaba. Esta intencionalidad de cometer actos terroristas. Si no, como el señor Petronello, que le estalla la bomba en la mano, finalmente no le pudieron aplicar la ley antiterrorista. Bueno, esa tontería que ocurrió en el 2011 no había sido corregida. Y cuando este gobierno anunció la ley antiterrorista y no ocurría, lo que hicimos fue nosotros propusimos un proyecto. Hay un proyecto mío, junto con otros colegas. Después el de la senadora O'Donnell, después el de la senadora Sundán, más el del gobierno que llegó. Sumamos 4 proyectos y lo enviamos a debate. Lo aprobamos, lo corregimos, lo juntamos, lo aprobamos. Y hoy día le estamos pidiendo al gobierno que le ponga no urgencia simple ni suma, que le ponga discusión inmediata, y eso fija un plazo de 5 días para que el Senado en este caso termine de resolver. Están en otras comisiones. Entonces, bueno, el gobierno tiene la manija, siempre tiene la manija respecto a las urgencias. Entonces le estamos pidiendo colóquele la urgencia inmediata. Lo acabo de conversar con el presidente del Senado, el senador García Rubinó. Nos vamos a juntar el día lunes. Estoy pensando en convocar a la Comisión de Seguridad porque necesitamos apretar. Nosotros en la Comisión de Seguridad, Ramón, le hemos puesto todo el empeño posible. Y si es necesario un esfuerzo adicional, lo vamos a hacer. Más allá del dolor y la rabia que nos provoca la muerte de estos 3 carabineros en un asesinato extremadamente cruel, aquí tenemos que estar pensando además en cómo evitamos todo lo que pueda seguir ocurriendo en este escalamiento en el nivel de violencia que acaba de ocurrir. Y en ese contexto, entonces, yo sigo insistiendo, aquí hay que fortalecer la capacidad de adelantarnos, y eso se hace con inteligencia. Y las inteligencias hoy día no están unificadas. Y no esperemos que salga aprobado un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, donde la discusión ha sido muy dura, porque el proyecto original era malo, hay que decirlo con franqueza. Entonces, si vamos a esperar que salga la ley, que venga al Senado, que pase por las comisiones, que vuelva eventualmente a ir a la Cámara o termine en una mixta, ese es un tiempo demasiado caro para Chile. Fortalezcamos la ANI mañana, y eso es un llamado. La ANI está preparada, yo me he estado reuniendo con ellos. La ANI está preparada como para formar rápidamente personas en puntos clave y ver cómo actuamos de esa naturaleza. No puedo contar otras cosas porque son de carácter reservado, pero sabemos cómo podemos actuar de inmediato y para eso se necesitan recursos. Ojalá que el ministro Marcel nos esté viendo o escuchando, porque eso lo hemos insistido muchas veces. Aquí no hay que hacer amarrete con los recursos, aquí hay que colocarlos en el tiempo, en el lugar y en el propósito adecuado. Y necesitamos recursos para fortalecer los aparatos de inteligencia, particularmente eso. Muy bien. Senador Iván Flores, le quiero agradecer también su tiempo para estas reflexiones en este duro momento que se está viviendo a nivel país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Ramón. Muchas gracias.